higiene y seguridad en el trabajo. Para el tratamiento Medicina del Trabajo, tengo sumo gusto en invitar a integrarse al doctor Eduardo Bondancia. Para el tratamiento del tema Elementos de izaje, cables de acero, al ingeniero Enrique Jiménez. Para el tema Seguridad contra incendios, al ingeniero Oscar Natalio Marucci. Para el tema Campos eléctricos y magnéticos de muy baja frecuencia, al ingeniero Edgardo Mario Rosato. Para el tema Evaluación de la carga térmica, propuesta de modificación, al ingeniero Eduardo Raca. Y para el tema Prevención de riesgos en edificios de altura, al señor Jorge Hernández. Recibimos a nuestros invitados con un muy cordial aplauso y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué tal, Jorge? El panel va a funcionar de la siguiente manera. Cada uno de los expositores, de los especialistas, va a tener una introducción, una pequeña introducción a su tema de alrededor de unos 5 o 7 minutos, y luego la mesa le formulará algunas preguntas sobre el tema que cada uno de ellos está abordando. En primer término, vamos a solicitarle al ingeniero Oscar Natalio Marucci a que comience con su tema Seguridad contra incendios. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos, y me van a permitir una digresión fuera de programa, pero creo que corresponde, sobre todo porque fui antecedido por este grupo tan lindo de Alto Paraná, con quienes tuve la fortuna de convivir una cantidad de años. Ustedes vieron un empresario, un directivo, el ingeniero Maxius especialmente, y probablemente les llamó la atención el lenguaje con que un directivo habla de higiene y seguridad. No nos engañemos, no es habitual. Sin embargo, se nota que está compenetrado con el tema. Entonces no puedo menos que traer la anécdota de hace unos años, no tantos, donde se decidió hacer un simulacro de alta envergadura, probar unos equipos de introducción en llama. Se hizo un camino con neumáticos, 2 altas filas de hileras de neumáticos muy grandes, se le prendió fuego y bueno, todos ustedes saben lo que es un incendio de neumáticos. Para mi sorpresa, pese a que estaba relacionado con el simulacro, quien utilizó el primer traje, el traje de introducción, fue el ingeniero Maxius. Él dejó su oficina, concurrió al simulacro, se puso la ropa de bomberos, encima se puso el traje de introducción, se metió dentro de ese pasillo infernal. En la mitad del pasillo, como el fuego ya llevaba unos minutos, empezaron a soltarse y explotar las bandas metálicas, con lo que las bandas metálicas le impidieron caminar y además era un severo impedimento hasta para retroceder. Si bien es cierto, el equipo contaba con medios de protección para todos los que hicieron el simulacro, bueno, para el que estaba adentro tenía que ser muy difícil. Sin embargo, retrocedió y cuando todos pensábamos, yo entre ellos, bueno, ahora se saca el traje, punto. No, miró bien cómo era todo, se introdujo de vuelta y llevó a feliz término el tránsito. Recién a partir de ahí pudieron utilizar los equipos otras personas. El día, como decía Ricardo Ricardi, licenciado Cutuli permanentemente, podamos tener empresarios, no digo tan audaces, pero sí empresarios que se compenetren de nuestra tarea, van a hacer las cosas bastante más fáciles.
Llego a mi tema. No es la primera vez que nos referimos a que los profundos cambios tecnológicos en la actividad productiva a nivel mundial se traducen en la transformación cualitativa y cuantitativa de los riesgos derivados. Para lograr el control de los mismos es imprescindible la formación profesional en las distintas áreas de prevención y entre ellas, por supuesto, seguridad contra incendios. En el mundo actual, a nivel mundial, las empresas líderes, además de contemplar la seguridad en forma clásica como medio de evitar o reducir la siniestralidad en vidas y bienes, la consideran factor estratégico y decisivo para obtener resultados económicos positivos. Por lo tanto, la formación en seguridad adquiere una nueva y amplia perspectiva que debe ser asumida por todos y especialmente por el área de recursos humanos. Para que sea factible el concepto de seguridad integrada, el primer esfuerzo, y tal vez el más importante, deberá enfocar la información y la formación a nivel de directivos, profesionales y técnicos. Los departamentos complementarios solo así podrán actuar con seguridad según este criterio, asumiendo las acciones correspondientes a sus respectivas áreas. Nos referimos, por supuesto, a departamentos como compras, oficina técnica, mantenimiento, producción, control de calidad y otros. Las herramientas más idóneas parecen ser los programas cortos e intensos con un elevado nivel de especialización. Lo ideal, y esto es casi un axioma, lo ideal sería que aquellos profesionales de niveles importantes posean los conocimientos necesarios para afrontar las responsabilidades que les incumben. A su vez, los sistemas educativos oficiales y privados, universidades, escuelas, instituciones de enseñanza, deben poder ofrecer a los profesionales la posibilidad de acceder a esos conocimientos. Y las empresas, con políticas ciertas y definidas, así comienzan a exigirlo. Lógicamente, exigen calidad técnica y científica en la enseñanza. Por eso, la participación de las empresas en este aspecto es de fundamental importancia. En una perspectiva no ambiciosa, puede decirse que los futuros niveles de seguridad han de ser claves en las organizaciones. Concretando, es fundamental integrar la enseñanza de la seguridad en general y de la seguridad contra incendios en particular en los diversos planes de estudio, tal que tengan coherencia entre ellos. Cuando la conciencia de seguridad sea un hábito profesional, se habrá conseguido la consolidación integrada de este objetivo. A las empresas les corresponderá darles a sus futuros profesionales una óptica real de los problemas y riesgos de la misma con sus características particulares. Los esfuerzos deben dedicarse a hechos concretos. La teoría será útil en la medida que permita comprender lo específico. De la misma manera deberá interiorizar sobre los sistemas de seguridad existentes y los planes de emergencia implementados para afrontar ordenadamente los riesgos. Otro tema de no menor importancia es la casi total falencia en nuestro país de centros dedicados a la investigación y los ensayos de incendios. Excepciones como en el caso de ayer hemos visto, ha sido premiado un laboratorio del INTI, prácticamente único que está dedicando a este tipo de cosas. Algunos países iberoamericanos también están trabajando en general aisladamente sobre esta problemática. Y hay que considerar la necesidad de implementar un mayor esfuerzo para remediar esta situación y evitar que se incremente la distancia con los países desarrollados. Sería deseable la relación con organismos o comités internacionales que estén trabajando en el tema, requiriendo colaboración para evitar la superposición de esfuerzos
y actuar sobre problemáticas que son bien conocidas en otras partes. Y por último, también es evidente la necesidad de profundizar las investigaciones en determinadas áreas, como por ejemplo el comportamiento humano ante los incendios, y no solo de los afectados, sino también de aquellos que los combaten. Los resultados han de permitir elaborar métodos y normas que permitan hacer cada vez más seguras nuestras viviendas, establecimientos públicos, industria y todo aquel lugar donde se desarrollan actividades humanas. Gracias. Doctor Eduardo Bondancia, ¿cuál es la situación actual en los llamados monitoreos biológicos? El estado de situación de la salud ocupacional nos lleva en la actualidad a pensar con mucha seriedad un tema que fue planteado desde hace más de 20 años y que recién ahora adquiere el peso necesario, la significación y le da la justa ubicación a la medicina del trabajo. Es decir, el monitoreo biológico nos permite en principio poder estar haciendo la medicina del trabajo en la misión para la cual fue creada, es decir, actuar preventivamente. En ese contexto, en donde nosotros queremos el trabajador sano dentro de una organización, una empresa sana, que creo que va a ser el eslogan del siglo XXI, trabajador saludable en empresa saludable, yo creo que el monitoreo biológico encaja como anillo al dedo, porque es quizás el método por el cual podemos estar adelantándonos a las consecuencias de un agente tóxico, de un agente nocivo, de un agente dañino. Así que en principio, desde ese punto de vista, diría que estamos avanzando. En la República Argentina se están detectando una cantidad de productos en medios biológicos como ser orina, sangre, aire exhalado, etcétera, que nos están permitiendo llegar precozmente a saber cuánto ha incorporado ese individuo de un agente en su organismo, no solo en su lugar de trabajo, sino también hay gente que tiene otras tareas similares en donde está también expuesto a ese agente tóxico, sino como en un integrador, que es el trabajador expuesto en la totalidad del riesgo, sea laboral, extralaboral, en su vida en general. ¿Son muy costosos? ¿El monitoreo biológico es costoso con relación a los otros tipos de exámenes? No, las industrias en donde lo he solicitado, yo diría que tanto el monitoreo ambiental como el biológico no son costosos en cuanto y en tanto están previendo el desarrollo de una enfermedad profesional. Pero para que la gente tenga idea, estamos hablando de 50, 60 dólares. Claro. No son cifras que asusten a ningún empresario y le están dando a todos la alternativa de saber si ese individuo en su organismo tiene incorporado ese agente. Como incluido en el examen preocupacional, ¿es un elemento limitativo? En general, en el examen preocupacional no se pide. No se pide. Pero sí se pide en el periódico. Esto tiene una razón de ser, es decir, no se supone que ese trabajador va a ingresar con una carga de exposición a ese producto. Entonces, nosotros al crear el entorno laboral en donde el riesgo está presente, ahí estamos contaminándolo con este elemento nocivo. Por lo tanto, es bastante coherente pensar de que se deba hacer en el periódico. Le pido que me disculpe, pero tengo una anestesia de la mitad de la cara y No me diga una anestesia. y se me escapa un poco la voz. Es un equipo completo. El ingeniero Raca seguramente tiene calor, ¿no? No tiene calor. Porque el ingeniero Raca toma el tema de carga térmica. Podría tener frío también. Hablamos un poco de carga térmica.
Adelante. Pregunto directamente, ¿sí? Sí. Hemos tenido una presentación, se ha hecho una presentación previa consulta a un grupo de especialistas de nota, ¿no? Que fue hecha llegar al Ministerio de Trabajo. Ayer se comentaba esto en el discurso del ingeniero Méndez. Y esto era una contribución para la actualización del decreto 351, entre otros ítems, incluía carga térmica. ¿En qué consistió realmente esta propuesta de actualización respecto al tema carga térmica en el decreto 351? Yo recuerdo que en la República Argentina nosotros pasamos por distintos estadios, del 4160/73, con un mutilado balance energético, si nos acordamos, un intento de poner después el P4SR y finalmente, basado en una serie de motivos de economicidad, de practicidad, en el 351/79 se estableció el método de la temperatura de globo y bulbo. Esto reconocía de que realmente el método es sencillo y si bien sus interpretaciones no podían no resultar del todo sencillas, el método sí era sencillo. Pero han pasado 16 años de aquella época. Entonces hicimos una propuesta pedida del Instituto Argentino de Seguridad que se articula en algunos puntos. Primero, en una buena definición de lo que estamos pensando que tiene que ser la carga térmica total. Luego el instrumental a utilizar, este es el esquema, el medio de la cuestión. Finalmente una estimación de la actividad de la persona siempre por la inspección visual. El cuarto, una nueva tabla límite de exposición. El quinto, la evaluación de la carga térmica. Y sexto, algunos avisos que correspondía hacer. Dentro de las definiciones incluimos dos que para mí son esenciales. La primera de ellas es pensar en un hombre de referencia que no lo habíamos aclarado suficientemente. Este hombre de referencia para el TGVH es un hombre sano, aclimatado o no, joven, con adecuada ingesta de agua y sal y con vestimenta del verano. ¿Qué pasa cuando no reunimos estas condiciones? Porque veníamos observando que en muchas industrias aparecían problemas aún cumpliendo el TGVH y el resultado fue, a través, por ejemplo, de un monitoreo biológico que no sale ni 60 pesos, en el caso de carga térmica, no sale prácticamente nada porque se puede hacer con enfermeros, estamos demostrando que no todas las personas estaban preparadas para esto. Y por otra parte, centrar en que la respuesta seleccionada como fundamento fisiológico del TGVH era precisamente la temperatura interna limitada a no más de 38 grados. Y señalando de paso que como esta respuesta tiene una determinada inercia, podía no resultar siempre la respuesta más adecuada para exposiciones muy breves y muy intensas, por eso el TGVH no está recomendado y se explicita en la norma para exposiciones muy breves e intensas. La segunda parte que se refiere al instrumental a utilizar, hay un mejor detalle, y también va a evitar algunos de los errores por la mala redacción que tiene el 351/79 en la determinación fundamentalmente de la temperatura del aire y de la temperatura de un húmedo en la que se suele incurrir frecuentemente con muchos errores que son causa de mala definición. La estimación de M, si bien se ha puesto el esquema actual que había en la normativa, se han corregido los errores que se venían arrastrando. Además se ha dado un rango para que la gente pueda aproximarlo un poco mejor, es decir, el valor promedio y los rangos que hay para los 4 tipos de actividades. Hemos pasado 4 tipos: actividad ligera, moderada, pesada y muy pesada, para finalmente entrar, sí, donde hemos introducido una fuerte variación, si se quiere, que es en la tabla de los límites de exposición. En los límites de exposición ahora estamos proponiendo, a favor de la experiencia que hemos ido acumulando, que sí se calculen las actividades promediadas o ponderadas en función del tiempo y la actividad puntual, y también la temperatura de globo y bulbo húmedo ponderados. Esto permite, por supuesto con la debida cautela, de que nosotros supongamos que continuadamente una persona tiene una determinada actividad
y una determinada exposición ambiental, siempre dentro de la hora. Esto está recalcado en distintos puntos de la normativa, que el tiempo de control es una hora porque está orientado básicamente a evitar los efectos agudos y eliminar aquellos probables errores de gente que, por ejemplo, ha estado sacando promedios diarios, lo cual obviamente en carga térmica no debe ser así hecho. También tenemos como corrección a la tabla de límite de exposición lo que yo señalaba, el apartamiento de ese hombre de referencia que nosotros habíamos seleccionado. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene sobrepeso? Cuando no es joven, cuando la salud es limitada, o cuando es una señora, por ejemplo una señorita, expuesta a carga térmica. Están tenidas en cuenta las distintas variables o variantes respecto de este hombre de referencia sobre el que hemos establecido el TGDH, y lo hemos venido usando, a veces sin darnos cuenta de que no todos son el hombre de referencia, sino que hay un apartamiento, puede haber un apartamiento. El reconocimiento médico, por ejemplo, y ahí apuntaba el monitoreo biológico que nosotros estamos haciendo con los expuestos de carga térmica, permite retirar gente del trabajo así estemos cumpliendo la norma. Y también permite sobreexponer a las personas respecto a la norma porque fisiológicamente y biológicamente está preparada. Claro, actúa como un gatillo preventivo. Por supuesto, es decir, en el caso aún de exposiciones muy breves y muy rápidas, donde el equipamiento tiene demasiada inercia, hay una respuesta muy sencilla que es la frecuencia de exposición y la frecuencia de recuperación, que es un indicador rápido y muy seguro con respecto al estado de la persona. Como siempre, dejamos abierta a que las situaciones no cubiertas por la reglamentación, porque siempre hay situaciones que se escapan, son resueltas de acuerdo con la autoridad competente o de acuerdo con la autoridad competente, intentando que entre los que están en campo y la autoridad de aplicación haya un diálogo que no debiéramos haber abandonado. En la 1069, sí, tiene que ver con seguridad en la industria de la construcción, se incorporó el tema de carga térmica. ¿Guarda similitud con esta propuesta al 351? Tienes algunas cosas porque yo había participado en su redacción original también, en cuanto a este hombre estándar se refería, ¿no? Y entonces habíamos propuesto la aplicación de la normativa de la olla, también para tener en cuenta el apartamento respecto de la persona que no era de referencia precisamente. Lo que hemos hecho, digamos, si uno lleva esta al reglamento de la construcción, sí, quedarían eliminadas muchas imprecisiones, sobre todo en el diseño del instrumental. Admite, por otra parte, otros instrumentos que no sean los típicos, siempre que la respuesta sean iguales, o sea, siempre los elementos de referencia que todos conocemos siguen siendo los primarios, e introduce, por supuesto, el criterio del metabolismo promediado o ponderado y la temperatura de globo ponderado. Esto, si bien estaba subyacente en el 351/79, había que hacer un esfuerzo de interpretación que preferíamos que no lo hicieran, porque realmente teníamos miedo con los promedios. Si uno en realidad puede tener a alguien cocinándolo y después metiéndolo en el freezer media hora, con lo cual estaría cumpliendo con el valor promedio. Por eso esto reclama precaución de la gente que lo está utilizando, pero siempre tenemos a la mano una cosa tan sencilla como el monitoreo biológico, que acá se ha revelado como una cosa realmente útil. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Muchas gracias. Vamos a tomar otro ángulo del panel para pasar, y siguiendo los temas técnicos, al problema de cables, cadenas, elementos para izar, que tantos accidentes han producido y producen, y sobre todo al problema del mantenimiento de cables y cadenas, que en muchos lugares se hace bien, en otros lugares se hace mal y en otros lugares directamente se ha dejado de hacer. Ingeniero Jiménez, por favor, adelante. El tema fundamental sobre los elementos de izaje y los cables es que son elementos de nomenclatura más o menos confusa y poco conocida, que inevitablemente están diseñados no como fatigos resistentes, sino que se van a deteriorar con el tiempo, y por lo tanto es importante que el mantenimiento tenga en cuenta que esos elementos que se van marcando a través del tiempo constituyen indicios para retirar el cable de servicio. En general, la situación que me he encontrado muchas veces es: hay un accidente o un incidente.
¿Qué hacemos con este asunto? Bueno, la primera solución, retiremos todos los cables que encontremos, lo cual es evidentemente antieconómico y no soluciona el problema porque se va a volver a producir otra vez porque no se han tomado los recaudos pertinentes. En el país no tenemos normas que contemplen ese tipo de retiros e inclusive no solamente en instalaciones de tipo industrial, sino incluso en los ascensores de Buenos Aires, no hay normas que regulen el mantenimiento. Por lo tanto, estamos en una situación absolutamente poco marcada y no muy clara en cuanto a cuáles son las responsabilidades operativas sobre cómo mantener en instalaciones de ese tipo, que no suele haber controles técnicos muy importantes. Digo, no suele haber, hay todas sus excepciones, pero en general no hay una organización normalmente montada que controle todo este tipo. Y no hay reglamentaciones, ni hay responsabilidades en todo esto. En las industrias sí hay mantenimientos, pero hay un hecho importante que se ha dado a través de los últimos años, es que son, sobre todo las grandes usuarias de cable, que son industrias siderúrgicas, a través de todos los movimientos en busca de eficiencia, hay notables reducciones de personal, con lo cual cierta tradición oral en este tema se ha perdido y ha sido causa de accidentes y hay que volverla a rescatar y recrear. Es importante conocer que en todo este tipo de instalaciones, sobre todo en las industrias cirúrgicas, que es lo que yo más conozco, hay un importante aliado en todo esto, que es importante conocerlo y apreciarlo. En todas las charlas que he escuchado hoy se ha hablado de capacitación, pero cuando hablamos de capacitación, también hablamos de predisposición. El operario normal, el que maneja la instalación, tiene un importante algo que le importa, que él es el primer afectado en caso de tener un colapso en el cable o en sus elementos de izaje, cadenas o lo que sea. Entonces, llegar con la capacitación a ese hombre, fundamentalmente, o al grupo de hombres, le permite varias cosas que son imposibles a través de otra cosa, si no es a través de muy elevados costos, inspecciones diarias. Pero para eso tenemos que enseñarle qué es lo que tiene que mirar, qué es lo que tiene que conocer, y yo les digo que a través de mi experiencia personal es importante aliado, porque él está de alguna forma afectado por incidente y además lo conoce, porque no se manejan cargas chicas y son cargas pesadas que sus efectos secundarios son bastante grandes. Usted dice, no existen normas nacionales para hablar de retiros, de servicio de cables. Internacionalmente, ¿existen normas internacionales? Sí existen. Por ejemplo, yo tengo acá un ejemplar de la ISO 4309 y hay otra norma, que hay varias más, la DIN 15020. De la DIN 15020, estaba leyendo en los considerandos finales un párrafo que me llamó poderosamente la atención y me resultó muy instructivo. Dedica en sus considerandos finales la norma especialmente a los personales operadores de grúas y equipos de todo tipo, a los cuales fundamentalmente está destinada, en la opinión de los que escribieron la norma DIN 15020, que es un importante refuerzo y marca un poco el destino de la norma referente a apoyar al hombre que definitivamente es el que puede hacer la inspección diaria y dar una máxima seguridad, tal vez con ayuda, necesitará pedir ayuda, necesitará conocer más elementos, pero en primera instancia es el hombre que de alguna forma es el destinatario de este tipo de normas que marcan, ejemplifican, y son normas, más que definen parámetros totales, definen características, comparaciones y dan elementos de orientación total. Un programa de capacitación al personal requiere en este tema mucho tiempo, algo muy específico, alguna enseñanza muy particular. ¿Es muy larga la necesidad de la capacitación? La gente que se destina a este tipo de programas en general conoce los elementos, por más que no conozca mucho la estructura formal de los mismos o la nomenclatura de los mismos. Yo creo que una primera aproximación de un curso de aula de 3-4 horas, mostrando el ejemplo que por otra parte ellos han visto en su tarea diaria, les permite comparar rápidamente y marcar una notable diferencia entre lo que es ver y mirar.
digamos, están recibiendo vistas de las cosas que ellos ya conocen, nada más que se les normaliza, se les formaliza y se marca cierta orientación que va a servir en primera instancia. Por supuesto, si se quieren formar especialistas ya son cosas de otra idea, pero estamos hablando de cómo prevenir y cómo manejar en primera instancia los riesgos en el manejo de este tipo de elementos para gente que está trabajando en primera línea y son los principales afectados por este tipo de accidentes. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Rosato, a ver si podemos aplicar algún tipo de, no de respuesta, sino algún tipo de orientación con respecto a esta aplicación de valores límites de exposición a campos eléctricos y magnéticos de muy baja frecuencia. Sí, nosotros conocemos perfectamente todas las medidas preventivas con respecto a los campos de alta frecuencia y media frecuencia, o sea, radiaciones gamma, radiaciones X, ultravioletas y microondas. El problema está con respecto a los campos a los cuales estamos sometidos desde la mitad de este siglo en adelante con el desarrollo tecnológico y que todavía no sabemos exactamente cuál es el resultado o cuáles son los efectos de esos campos sobre el cuerpo humano. Como guía, como orientación, la Asociación Internacional de Radioprotección ha fijado límites de valores de campo eléctrico y valores de campo magnético para las personas que están trabajando durante 8 horas y para el público en general. Es decir que este tipo de radiación nos atañe a todos. No es como se cree decir, no, ese es un problema para la gente que trabaja en línea, no, es decir, el problema de afeitarse todos los días a la mañana con una afeitadora eléctrica, la afeitadora tiene valores superiores, casi el doble de lo que está fijando la Asociación Internacional. ¿Y cómo nos afecta? Y no nos afecta aparentemente de acuerdo a lo que han fijado la asociación debido a que no tardamos más de 2 horas para afeitarnos. Porque los valores máximos, valores que sobresalen a lo fijado, están limitados a 24 horas para las personas y como valores extras, no más de 2 horas de exposición. En la tabla, yo no sé si tenemos tiempo, les leo algunos valores que da la asociación. Sí, ¿cómo no? La asociación fija para actividad profesional como campo eléctrico 10 kilovolts por metro para una jornada de trabajo y como campo magnético no más de 0,5 militesla durante 8 horas de trabajo. Pero los campos se fijan 5 kilovolts por metro de campo eléctrico y salimos ya directamente del tema industrial y de los temas técnicos que tan brillantemente exponen. Usted sabe que este es un panel de lujo, este es un panel de especialistas de altísimo nivel. Pero hemos incorporado un problema que tiene que ver con la actividad en la comunidad y especialmente en los edificios de altura. El señor Jorge Hernández, que es el presidente de la Fundación Reunión de Administradores, va a recibir 2 o 3 preguntas de nuestra parte. Una de ellas es, ¿qué opina sobre el grado de efectivo cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos que se registran en los edificios de altura de la ciudad de Buenos Aires? Previamente quisiera decir que todos, o la mayor parte, vivimos en Buenos Aires en propiedad horizontal. El 75% de Buenos Aires está ocupado por departamentos de vivienda de propiedad horizontal. ¿Dónde vivimos? Hace unos años esta materia, prevención de riesgos, no existía, no se tomaba en cuenta para nada. Tímidamente comenzó por allá una ordenanza de verificación de calderas, hay expertos aquí que atienden edificios. Nosotros comenzamos hace 8 años a hablar del tema de medicina laboral para el personal de portería y todo el mundo se oponía, ¿cómo el portero, el encargado va a tener medicina laboral si el consorcio no es un establecimiento? Recurrimos a muchos lugares preguntando, incluso al Ministerio de Trabajo, y nos contestaban que era dudoso si correspondía o no. Llegamos al Instituto Argentino de Seguridad un día
y nos informaron que sí, pero además nos facilitaron el por qué, para qué y la importancia que tenía. A partir de ese momento nos involucramos mucho más. Hoy en día la comunidad consorcial, que es tan importante en esta selva urbana, yo atendía muy especialmente la exposición del Monte Misionero, digamos, esta otra realidad que tenemos acá, y nos encontramos que hemos avanzado muchísimo. Tenemos esa ordenanza de calderas, logramos una ordenanza sobre limpieza de tanques de agua, ya al menos comenzamos a tener cierta seguridad en el agua que consumimos, cosa que hasta hace apenas un año no sabíamos, realmente el problema gravísimo que teníamos, a pesar del cólera. Tenemos una ordenanza sobre matafuegos, otra sobre control de incendio. Estamos luchando para lograr una ordenanza para que haya rutinas permanentes de verificación de ascensores, para que trasladarse en un ascensor no sea un riesgo mortal para cualquiera de nosotros. Y así vamos avanzando. Sin duda que cuesta muchísimo. Yo anoche atendía muy especialmente el discurso del licenciado Cutuli e imaginaba que eso de sembrar que venimos haciendo en la Fundación Reunión de Administradores es para continuar en forma permanente. Y este año hemos tenido un logro muy importante los administradores. Después de mucho batallar hemos logrado que haya una carrera universitaria con título oficial a través de la Universidad de Belgrano, y lo más significativo, y que para nosotros es sumamente importante, y lo va a ser para toda la comunidad consorcial, es que hay materias específicas que se llaman seguridad e higiene y medio ambiente y prevención de riesgos. Es decir, que a corto plazo, quizás apenas dentro de 2 años, quien vaya a administrar un edificio de los cuales cualquiera de ustedes puede integrar, va a estar capacitado para entender cómo planificar, supervisar las tareas de prevención de riesgos. Creo que eso es un hecho importantísimo para todos, no para los administradores únicamente, sino para todos aquellos que vivimos en departamentos de propiedad horizontal. Cuesta muchísimo hacerle comprender a los propietarios la importancia de este tema, por varias cosas. Primero, porque aquello de que a mí no me va a pasar. Segundo, por el tema económico. Y tercero, que es que no hemos encontrado, quizás, cómo traducir todo este conocimiento que en estos encuentros, congresos y jornadas se reúne para traducirlo al común de la gente. Nosotros tenemos una importante tarea de difusión a través de radio, a través de un periódico, a través de todos los medios que nos facilitan para llevar nuestra opinión, pero todavía tenemos como pendiente cómo lograr traducir todo este conocimiento de ustedes, que son los que verdaderamente hacen las cosas importantes en esta materia, para que el verdulero, el recolector de residuos, el barrendero, el ingeniero, el abogado, el contador, el ama de casa que vive en un departamento lo comprenda, lo asuma e incentive la aplicación de esto en su propio edificio. Yo creo que ustedes que están aquí hoy son un ejército de voluntades que vienen luchando hace mucho por este tema. No se priven en su consorcio de preguntar: ¿qué pasa con el agua? Señor administrador, ¿qué sucede con el ascensor? Es la mejor forma de motorizar estos temas. Y les reitero, si alguno de ustedes, y sé que hay varios que atienden consorcios y que están aquí presentes, encuentran la forma, el sistema o el aporte que nos puedan dar para traducir todo este conocimiento al común de la gente, estamos esperando la participación de ustedes. Usted sabe, hace un tiempo entendimos que una de las personas que podrían estar más afectadas al problema de los riesgos y a su intervención temprana era el encargado del edificio, independientemente de la capacitación del administrador en un tema que no le había llegado todavía en su enriquecimiento de cultura. Por lo tanto, pusimos en marcha un sistema de capacitación para formar coordinadores de emergencia en esta gente que tuviera conocimientos básicos sobre los riesgos del edificio, la forma de manejar la prevención, sobre todo el aspecto vinculado con la seguridad contra incendios y todos los temas en que podría ser requerida esta participación. Realmente, el personal de portería, porque nosotros hacemos la emisión, pero no tenemos la realimentación,
y ustedes por su función pueden tenerla. El personal de portería que ha recibido capacitación asume realmente, entiende realmente este fenómeno de enseñanza para que actúen como coordinadores de emergencia en sus edificios. Sí, rotundamente. Tanto es así que las experiencias que hemos tenido hace que ya estemos conversando con el sindicato de los encargados para instaurar una nueva cultura en los edificios, que al encargado no solo le paguemos simplemente por limpiar, sino por el título de su capacitación. Hemos tenido reuniones recientes con el sindicato, en el cual ya una nueva figura que se introduce en propiedad horizontal, que es el trabajador integral de edificios, habrán visto por ahí afiches en la vía pública, está dentro de esa idea básica que es que el encargado sea el hombre operativo en la seguridad en el edificio, que haga cursos de coordinación, que haga otro tipo de cursos, y los administradores comencemos a reconocerles un suplemento de sueldo que va a ser el mejor incentivo para aplicar estas ideas en cuanto a que, bueno, un título más hace un dinero más en su sueldo. ¿Los consorcistas no opinarán que esto es una carga adicional a las expensas comunes y por su cierta ignorancia en algunos casos una carga innecesaria? Sí, ese es el gran riesgo que tenemos, pero estamos trabajando para que eso nos lleve también a una planificación adecuada de los gastos y reduzca verdaderamente los gastos, como pasa habitualmente cuando se planifica y se hace prevención. Esta tarea también la hemos asumido y, por supuesto, vamos a encontrar siempre la ignorancia que se opone porque todo lo que modifica algo existente no se comprende. Que además tiene una resistencia natural, ¿no? Sí. Y parecería ser que el consorcio es la empresa más disociada de todas las empresas que uno conoce, porque son todos dueños de la misma empresa, que es el edificio, y su participación en los problemas comunes se retrasea mucho, no hay una participación activa en los consorcistas, excepto que manejen problemas muy particulares, muy personales. Por lo tanto, estas reuniones de consorcio siempre son con una minoría activa y con una mayoría expectante, como decíamos hoy, y sobre todo con una indiferencia hacia ciertas cosas que hacen a las partes comunes. En realidad, el único vinculado con todos los aspectos comunes, aparte del consorcista, y mucho más vinculado por su actividad, es el encargado. Y hacia él, por lo que veo, la idea es apuntar un poco esta capacitación para ejercitarlos en algo que nadie tampoco les enseñó y que nadie les exigió. Y lo que no sucedía hace unos años, hoy está sucediendo, y con el aporte de importantes empresas, que las puedo mencionar, Grafa, por ejemplo, Fistorey, Caram, alguna de ellas, que nos están dando beca en la fundación, estamos mandando encargados y administradores a hacer estos cursos de coordinadores. Creo fundamental que este ciclo se puede cerrar para bien de todos nosotros en aquello de cursos para vivir en propiedad horizontal, que ha despertado inquietudes en el Poder Legislativo, porque ya el grado de complejidad que se ha llegado en la vida urbana hace necesario, dentro de la educación obligatoria, que a los chicos les comencemos a enseñar en forma regular conceptos de prevención para que los trasladen a los adultos y los trasladen a su hogar. Son los mejores agentes para, no digo imponer porque la palabra suena muy dura, sino hacer posible que la cultura de la prevención se instale en cada uno de nuestros hogares, para todos, no únicamente para el consorcio. Muy amable, muchas gracias. Ingeniero Margucci, le quiero pedir, para que en nombre del panel tenga un concepto de cierre, vinculando el tema de la seguridad contra incendios con el medio ambiente. Sí, parecería que no hubiera puntos de coincidencia entre seguridad contra incendios como tema específico y medio ambiente, pero sin embargo, sin necesidad de dramatizar demasiado y caer, por ejemplo, en las consecuencias de una explosión nuclear, el incendio de una central nuclear, o sea, no entremos en ese terreno, pero, por ejemplo, el uso de agroquímicos es muy común, sobre todo en nuestro país, cada vez más difundido. Los agroquímicos no pueden ser controlados con las técnicas comunes. Las técnicas comunes, utilizando agua, significaría la contaminación de hectáreas y hectáreas de terreno y de napas. Entonces, una de dos, o se lo deja quemar, que después de todo no es tan mala solución,
en realidad es lo que hacemos cuando queremos desembarazarnos de estos productos. Y la otra sería que los lugares donde hay agroquímicos tengan instalaciones previstas para que el agua que se utilice en caso de incendio no se disipe, sino que sea contenida en determinados lugares, luego sea recogida y después se encontrará el modo de eliminar esa agua. También tenemos el caso de los incendios de bosques, donde por un lado a veces son producidos buscando terreno, en un afán de obtener tierras que de otro modo son improductivas, y a veces no, a veces son incendios que ocurren y que contaminan el medio ambiente, como ustedes saben. También estaría dentro de la parte de incendios cómo estamos cambiando en cuanto a los productos químicos de diversa índole, con distintos grados de peligrosidad que se derraman accidentalmente en alguna parte, ya no requieren necesariamente la técnica de extinción, porque se parte de la base de que no se van a incendiar y que algunos no pueden incendiarse. Entonces lo que está cambiando es utilizar los mismos tipos de bomberos, los que todos conocemos, pero con emulsores que no tienen, o sea, el producto que va a producir la espuma que supuestamente extingue incendios, pero no con ese motivo, sino con el motivo de neutralizar la producción de vapores durante un tiempo suficiente como para controlar el proceso que ha ocurrido o la emergencia. Esto no es tan nuevo, y determinados productos que hace ya décadas que se utilizan con el criterio de eliminar vapores y no desde el punto de vista de incendio. Tanto es así que algunos de estos productos relativamente conocidos en Europa